La esclavitud no está en las cadenas. A pesar de ser un esclavo, Epicteto no era un hombre sin recursos. Con una mente aguda y una voluntad inquebrantable, empezó a aprender filosofía siempre que podía. En especial, se sintió atraído por el estoicismo, una escuela de pensamiento que enseñaba que la felicidad no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra actitud ante ellas. Los estoicos creían que la virtud era el único bien verdadero y que las riquezas, la fama y el poder eran irrelevantes. Según ellos, la única libertad real era la del espíritu. Y nadie podía arrebatarle eso a Epicteto. Con el tiempo, su inteligencia no pasó desapercibida. Su amo le permitió asistir a las enseñanzas del filósofo estoico Musonio Rufo, quien se convirtió en su maestro. Fue en la filosofía donde Epicteto encontró la clave de su liberación, mucho antes de que se le concediera la libertad. Finalmente, tras años de servidumbre, Epicteto fue liberado. Ahora era un hombre libre, pero no porque la sociedad lo hubiera decretado, sino porque él siempre había sido libre en su mente. El maestro estoico. Después de su liberación, Epicteto se trasladó a Nicópolis, en Grecia, donde fundó su propia escuela de filosofía. A diferencia de otras escuelas, que se enfocaban en teorías complejas, Epicteto enseñaba una filosofía práctica. No se trataba de debatir por el placer de debatir, sino de aprender cómo vivir bien. Su enseñanza se centraba en un principio fundamental: no nos afectan los eventos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Explicaba a sus discípulos que hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Si gastamos energía preocupándonos por lo que está fuera de nuestro control, solo nos causaremos sufrimiento innecesario. Pero si enfocamos nuestra atención en lo que sí podemos cambiar, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras reacciones, entonces encontraremos la verdadera paz. Entre sus discípulos se encontraban ciudadanos comunes, nobles e incluso futuros emperadores. Uno de sus alumnos más notables fue Arriano, quien recopiló sus enseñanzas en 2 obras, las Disertaciones y el Enquiridión, que se convertirían en textos fundamentales del estoicismo. Incluso el emperador Marco Aurelio, conocido como el emperador filósofo, fue profundamente influenciado por sus ideas. En su obra Meditaciones, Marco Aurelio reflejó muchas de las enseñanzas de Epicteto, consolidando su legado para la posteridad. El último legado. Epicteto no acumuló riquezas ni construyó templos en su honor. Vivió de manera sencilla, con pocas posesiones, porque para él nada externo tenía verdadero valor. Nunca escribió libros, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente y el corazón de sus discípulos. Su enseñanza era simple, pero poderosa. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí cómo respondes. El sufrimiento viene de la resistencia a la realidad, no de la realidad en sí misma. No busques la felicidad en lo externo, la verdadera paz viene de dentro. Nadie puede hacerte daño a menos que tú se lo permitas. Si no deseas lo que está fuera de tu control, serás invencible. Murió en la paz de su hogar, dejando un legado que perduraría por siglos. Su vida fue la prueba de que la verdadera libertad no tiene que ver con el estatus social, la riqueza o la fama, sino con el dominio de la propia mente. Un mensaje para ti. Quizás tú también has enfrentado momentos difíciles. Tal vez has sentido que la vida te pone obstáculos injustos, que las cosas no salen como esperabas, que el dolor es demasiado. Cuando eso suceda, recuerda la historia de Epicteto. Recuerda que la esclavitud más grande no está en las cadenas, sino en la mente. Y la verdadera libertad no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con serenidad y fortaleza. Foco no puedes controlar todo lo que pasa en la vida, pero siempre puedes controlar tu actitud ante ello. Fuego, y en esa actitud se encuentra tu verdadero poder. Marco Aurelio y la batalla contra la adversidad, una historia estoica de motivación. En el vasto imperio romano del siglo II después de Cristo, gobernaba un hombre que, a diferencia de muchos de sus predecesores, no buscó el poder por ambición ni se dejó corromper por la riqueza y el lujo. Su nombre era Marco Aurelio, y pasaría a la historia no solo como un emperador, sino como un filósofo en el trono, un hombre que encarnó los principios del estoicismo en cada aspecto de su vida. Desde joven, Marco Aurelio fue educado en la disciplina, el autocontrol y la búsqueda de la sabiduría. No creció entre excesos,
sino con la enseñanza de que la virtud era el mayor tesoro que un hombre podía poseer. Sus tutores le inculcaron la filosofía estoica, que enseñaba que la felicidad no depende de la fortuna ni del estatus, sino del control de la mente y la aceptación del destino. Sin embargo, el destino tenía pruebas durísimas preparadas para él. Y sería en esos momentos donde demostraría su verdadera grandeza. El peso de la corona. En el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio se convirtió en emperador de Roma. Desde el primer día, su reinado estuvo plagado de desafíos. A diferencia de lo que muchos imaginan de la vida de un emperador, su existencia estuvo marcada por la guerra, la traición, la peste y la muerte de aquellos a quienes amaba. Uno de sus primeros grandes problemas fue la peste antonina, una devastadora epidemia que se extendió por todo el imperio, matando a millones de personas, debilitando el ejército y desestabilizando la economía. Mientras muchos huían o buscaban culpables, Marco Aurelio permaneció firme, enfrentando la crisis con serenidad y decisión. En lugar de lamentarse por el infortunio, aplicó los principios estoicos. No nos afecta lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos ante ello. Organizó medidas sanitarias, fortaleció las defensas de Roma y, sobre todo, se mantuvo imperturbable, dando un ejemplo de resistencia a sus ciudadanos. Pero los problemas no terminaron ahí. El emperador en el campo de batalla. Mientras la peste diezmaba el imperio, los bárbaros de Germania vieron una oportunidad para atacar. Tribu tras tribu cruzaba las fronteras romanas, saqueando ciudades y amenazando con destruir lo que Marco Aurelio debía proteger. En lugar de quedarse en Roma y gobernar desde la distancia, Marco Aurelio tomó una decisión que cambiaría su vida. Partió al frente de batalla junto a sus soldados. Los inviernos eran crueles en las fronteras del norte. El emperador dormía en tiendas de campaña bajo el frío extremo, comía la misma ración que sus soldados y en más de una ocasión vio la muerte de sus hombres en combate. Pero nunca se quejó. En las noches silenciosas del campamento, cuando el sonido del viento helado y las fogatas iluminaban los rostros cansados de los soldados, Marco Aurelio escribía. Sus pensamientos quedaron plasmados en su obra Meditaciones, un diario personal donde reflexionaba sobre la vida, la muerte y el sentido del sufrimiento. Una de sus frases más poderosas decía: «Cuando te levantes por la mañana, piensa en el privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar». A pesar del dolor, Marco Aurelio entendía que cada día era una oportunidad para actuar con virtud.